pero esto es como ropa vieja. ¿Cuántos se acuerdan de la ropa vieja, de la comida de las abuelas? Ropa vieja, Fernando, ¿qué tal? Tanto tiempo que no lo veía. Esa ropa vieja tan linda que hacía mamá o la abuela, y era la junta de toda la comida, la ponía, y qué buena que era. Bueno, este es un poco de ropa vieja, ¿qué le parece? Algo que tengo en el corazón en poco minuto. En la palabra de Dios hay una oración que el Señor nos pide que hagamos y que es muy menospreciada en la iglesia en general. Muy pocas son las reuniones que yo tengo registrada en mi vida de ministerio que se ha reunido la iglesia específicamente para esto. Rogad al Padre que envíe obreros. La obra es mucha, pero los obreros son pocos. Rogad. Y usted se pone a pensar cuántas veces está rogando para que mande obreros. Y cuando nosotros hablamos de obreros, no estamos hablando, generalmente cuando pensamos en obreros es para enviar a algún lugar, y no es así, porque los obreros que más se necesitan es en la iglesia local, los que atiendan la mesa a veces, esos son obreros, para que el pastor pueda dedicarse a la oración y a la palabra. Es decir, no solamente rogad por esos hermosos hermanos que van a salir después de ser obrero en la iglesia local a predicar a otros lados, pero ¿cuántos obreros se necesitan hoy en día para que el pastor pueda estar concentrado en lo que Dios le quiere decir para alimentarnos, para que no sea una comida de microhorno o una comida de Google, sino que sea una comida de rodillas, que pueda tomar ese tiempo en la comunión, en la presencia de Dios, apartarse sin estar preocupado porque los obreros están cubriendo ese puesto. Entonces, en ese sentido, es necesario que cada uno de nosotros eleve oración para que Señor envíe obreros. Y cuando usted ora, si el Señor le dice, te quiero enviar, o el Señor a lo mejor no le va a decir, mira, pero va a mostrarte una necesidad en la iglesia, va a mostrarte algo para hacer, y que sea ese obrero en el cual pueda descansar la obra del Señor, de sus hermosos hermanos. Bueno, en la Biblia hay muchísimos, desde Dorca hasta Epafrodito, que era el administrador de las necesidades de Pablo. No tenemos hoy en día un administrador de las necesidades del pastor. No tenemos un administrador que esté viendo qué necesita, pastor, para que usted pueda estar tranquilo. Bueno, todo esto es lo que tengo en mi corazón como ropa vieja. ¿Qué le parece? Y en esto entra lo que era el manto, ese manto de Elías. ¿Se recuerda el manto de Elías? Los mantos en la Biblia tienen muchos puntos en común. El manto de Jesús lo sortearon para ver a quién le caía la suerte del manto de Jesús. ¿Se acuerda el manto de Elías que Eliseo después qué hizo? Lo tomó, se recuerda en 1 Samuel capítulo 24, Segunda de Reyes capítulo 2 versículo 8, dice, tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado y pasaron ambos por lo seco. Y en Segunda de Reyes capítulo 2 versículo 13 dice, alzó luego el manto de Elías, hablando de Eliseo, que se le había caído y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Y el 14 dice, y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo, ¿dónde está el Jehová? Jehová, el Dios de Elías. Y así que hubo golpeado del mismo modo a las aguas, se apartaron a uno y a otro lado y pasó Eliseo. Eliseo había aprendido a doblar el manto como Elías. Y no era porque lo había visto una vez, eran años de servicio.
Ese Eliseo hizo exactamente lo que Elías hacía. Qué hermoso es saber que la doctrina se mantiene con aquellos que aprendieron de los que supieron obedecer a Dios. Y este manto no era desconocido para Eliseo, porque Elías le había tirado el manto cuando él estaba trabajando y lo hizo seguir en el ministerio. El manto de Saúl que fue cortado, el manto de Jonatán que le dio a David como señal de amistad. Ahora, yo creo que Dios te está tirando un manto hoy para que sepas doblarlo y hacer las cosas que se tienen que hacer. Y no es lo más lindo lo que realmente va a enaltecer a la iglesia. No es esa higuera floreciente, hermosa, que no tiene fruto, sino que es esa raíz de tierra seca que la vemos sin apariencia alguna, sin que la deseemos. Raíz de tierra seca es la que realmente hizo que nosotros tuviésemos vida. Posiblemente no seas el más lindo, el mejor obrero de la iglesia, quizás seas una raíz seca como esta que habla la Biblia, pero de esa raíz seca la iglesia va a crecer. De esa raíz seca, la que nadie aprecia a lo mejor, lo que nadie aprecia tu trabajo, el que cuando acomodó una silla nadie lo ve, el que cuando abrió una puerta nadie te felicita, el que cuando ayudas al pastor a llevar algo o a suplir alguna necesidad o traerle esa comidita de la viuda al pastor porque hoy está predicando. ¿Se recuerdan qué hermosos colaboradores, para nombrar algunos, Clara y Linder y algunos otros? Nosotros cuando veníamos acá ni siquiera necesitábamos cocinar. Había gente que se ocupaba de cocinar para que nosotros pudiéramos predicar e irnos enseguida. Y teníamos los cocineros y teníamos... ¡Qué hermosa gente! Obreros de valor que estaban en la iglesia. Hoy en día hay mantos que han caído y alguien los necesita levantar. Y le hago para que usted se haga la pregunta, un versículo bíblico. Repita conmigo ese versículo tan lindo. ¿Seré yo, Señor? Dios le bendiga.